Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar. Queremos hablar de un tema que nos parece bastante importante, relevante, controversial en algunos casos. En el caso de la marihuana, está en proceso el debate en las cámaras de senadores y diputados de la legalización y hemos invitado a 3 personas que nos pueden ayudar a tener elementos pues, para informarnos más profundamente de lo que esto podría significar. Quiero agradecer y dar la bienvenida al doctor Félix Higuera, médico especialista en salud mental. Doctor, bienvenido. Gracias por invitarme, muchas gracias. Encantado. También está con nosotros Miguel Aro, que es activista a favor de la legalización de la marihuana, entre otras muchas puestos y cargos. Muchas gracias por la invitación. Y doy la bienvenida también a Joaquín Oloño, que es especialista en el combate a las adicciones. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Yo partiría un poco, preguntándole al doctor Higuera, un poco el contexto. ¿Cómo está el consumo de la marihuana en México y en Sonora? ¿Cómo lo podríamos como situar en términos de los consumos de diferentes drogas actualmente? La marihuana es de las 3 drogas de inicio que más se consumen en este país. En diversos estados de la República pueden variar con respecto al estado de Sonora, pero el consumo de marihuana en el estado es la 3ª droga de inicio y que empieza a consumirse desde los 12 años en adelante. ¿Sí? En primer lugar está el consumo de alcohol, en segundo lugar el de tabaco y en tercer lugar el consumo de la marihuana. De la totalidad de la población encuestada en 2016 en CODAT, la encuesta nacional de consumo de drogas y tabaco, se reporta aproximadamente un 5.9% de la población encuestada consumidora de drogas alguna vez en la vida en el estado de Sonora, en el rango poblacional de 12 a 65 años. Pero ya cuando nos vamos específicamente a la población que acude a los servicios de salud para la ayuda, el consumo de marihuana viene a ser el número 1 y no el consumo de tabaco ni el consumo del alcohol. ¿Sí? El consumo de marihuana considerado también como la puerta de entrada al consumo de otras drogas de mayor impacto en la salud, como es el consumo del cristal, el consumo de otras drogas de diseño como la cocaína, el éxtasis, entre otros. Muy bien. Miguel, ¿cómo pondrías tú, cómo contextualizaras en términos sociales el consumo de la marihuana? Bueno, lo primero yo destacaría lo que acaba de decir aquí el doctor, que es una de las drogas de entrada. ¿No? Yo diría que el primero es el alcohol, luego el cigarro y luego la marihuana. ¿No? En ese contexto derribamos un primer mito, que la marihuana es lo peor. No es lo peor, es la droga menos peligrosa respecto al alcohol y el cigarro, pero sí es en algunas personas pues una droga de entrada, claro. No es la única. ¿Y cómo lo conceptualizaría? Es un fenómeno que está en México desde la colonia. La trajeron los españoles en México, fue corriendo todo el virreinato, la Revolución Mexicana, y acuérdate, la cucaracha no puede caminar, los de abajo, el libro que habla sobre la marihuana. Entonces la marihuana se consume desde tiempos inmemoriales en México y destaco aquí que Lázaro Cárdenas la legalizó junto con otras drogas. En México el primer antecedente de la legalización de la marihuana se da con Lázaro Cárdenas, quien después la quitó porque Estados Unidos lo presionó, porque si no, no le iban a vender medicamentos y entonces tuvo que echarse para atrás. Pero Lázaro Cárdenas legalizó todas las drogas y la marihuana la permitió, ¿no? ¿Qué quiere decir que también legalizó? En ese contexto pues se va acompañando también a la humanidad, a la sociedad y bueno, llega a todos los ámbitos y a todas las personas en México. Así es. ¿Quiénes son los que están consumiendo, Joaquín, actualmente marihuana y por qué razones tú consideras que están? Hay datos importantes que ya están comprobados, por ejemplo, en las secundarias. Nosotros estamos trabajando mucho en la prevención de adicciones en secundarias y tenemos un 14% en cada secundaria de jóvenes que han entrado en contacto con la marihuana o la consumen comúnmente, ¿no? Entonces, si estamos hablando del 14% en escuelas de 800,000 alumnos, estamos hablando casi 6,000 adolescentes que consumen de manera ilegal, porque sigue siendo ilegal, marihuana
y lo hacen a temprana edad, como lo decía el doctor, entre los 12 y los 17 años, era en el 2016. Hay una nueva nota que aparece ahí que nos dice que ahora desde los 10 años está el consumo de marihuana. Yo no entiendo cómo podremos tener una medida donde clasifiquemos a los consumidores sin que los menores puedan consumir. Tú afuera de las tiendas comerciales te encuentras a chamaquitos pidiéndote el paro, el favor para comprar una cheve, porque ellos no pueden comprar cerveza. Entonces, pasará lo mismo con los clubes cannabinoides, irá a pasar lo mismo con las personas mayores que consumen marihuana, porque el problema más grave que trae esta medida es que pueda llegar a los jóvenes, adolescentes. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones, doctor Higuera, de quienes están consumiendo? ¿Por qué razones es el consumo? ¿Es parte de un contexto social, cultural, o hay otras motivaciones también que provocan este consumo? Por la naturaleza humana, las personas recurren a probar lo novedoso. Y probar lo novedoso que tenga que ver con gustos o con placeres. Y esto ocurre en la adolescencia inicial. Habitualmente, pues, la puesta a prueba de algún impulso, en el caso del noviazgo, la puesta a prueba de algunos retos, pues viene el consumo del tabaco, la prueba del alcohol, la prueba de la marihuana y verificar qué sucede. Y la experiencia dice, pues a mí me gustó, a mí no me gustó, a mí me fue muy mal, fue hasta la tercera vez que me empezó a gustar. Hay diferentes modos en que la persona responde a la sustancia cuando así debuta. Pero la motivación principal es porque le causa placer, porque le hace sentir diferente. Posiblemente la persona exprese que sus pensamientos están más creativos, que sus modos de razonar y de entender algunas situaciones se empiezan a modificar. La carga emocional, si es en una condición ansiosa, tiende a disminuir. Si está disponible y está socialmente más aceptada, pues habrá menos dificultades o menos restricciones por parte de los jóvenes para atreverse al consumo de marihuana en alguno de los sitios. Además, entiendo que actualmente está autorizada en ciertos casos para usos medicinales. ¿Cuáles son estos casos? De hecho, la marihuana está legalizada. Hay autorizados 5 gramos para uso personal. No recuerdo desde hace cuánto tiempo, pero ya se tiene. Entonces, ahorita están proponiendo ¿cuántos? 28 gramos. 28 gramos para el uso recreativo. Ya se tiene el autorizado 5. Y la historia en este país para la regulación de drogas de diverso tipo, de alto impacto, vamos a poner el ejemplo de los opiáceos, y que tienen un muy buen uso medicinal, los medicamentos para el control del dolor, para el tratamiento de los enfermos de cáncer terminal, entre otras cosas. Ha habido un respeto, pero tal cual que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Ojalá en Estados Unidos quisieran tener las medidas de control y restrictivas para la prescripción de opioides como se tiene aquí en México. Aquí en México no circula pastillas para el abuso. Sí, habrá otras, porque faltan medidas de control, pero la experiencia de los opiáceos es muy buena. Ahora, sí, está el uso de la marihuana para fines médicos, para diversas enfermedades crónicas y degenerativas. Hay diversas líneas de investigación para personas con trastorno del espectro autista, para las personas que tienen trastornos motores, para personas que tienen el dolor crónico, artritis, personas que tienen ya problemas más serios, degenerativos, como la enfermedad de Parkinson, entre otras. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos hablando sobre el tema de la marihuana, de su probable legalización. Es algo que se está discutiendo en las cámaras, tanto de senadores como diputados. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando de la marihuana y su probable legalización. Te quisiera preguntar, Miguel,
¿Qué opinas tú sobre el tema de las consecuencias? Se habla mucho, pues ahí está parte del debate. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de la marihuana? Sí, claro. Nosotros no decimos que la marihuana es inocua, ¿no? Decimos que sí afecta a las personas, pero depende de las personas si las va a convertir en adictos o no. No todas las personas que usan marihuana llegan a la adicción. Entonces, la marihuana respecto del alcohol y del cigarro es una droga que se le llama blanda. El alcohol y el cigarro también son drogas, nada más que son legales. Nosotros queremos que la marihuana pase de un estatus ilegal a un estatus legal, ¿no? Entonces, me perdí un poquito aquí. Sí. Sí, sobre las consecuencias. ¿Tú crees que puede tener consecuencias o de cuáles serían estas consecuencias? Nadie se ha muerto por fumar marihuana. O sea, se tienen que fumar como 900 gallos de marihuana para que alguien se muera de marihuana. Y luego yo no conozco, el doctor trabajó aquí en el gobierno del estado, yo no conozco los datos oficiales sobre cuántas personas han llegado a los hospitales por esquizofrenia producida por marihuana. No conozco los datos, creo que no hay. Me atrevo a decir que no hay. Entonces, yo diría que también son mitos. Sin duda pueden causar afectaciones como la esquizofrenia, como el corazón, pero respecto del cigarro es mucho menor. Respecto de causar accidentes es mucho menor. Cuando se habla y se dice en otras partes que causan accidentes, pues haz de cuenta que dicen subió el 100% y si se había 6 accidentes por alcohol, pues ahora hay 12, ¿no? Esos son más o menos los parámetros y entonces alguien manda notas y dicen, uy, está en crisis esto porque se legalizó en Colorado la marihuana. No. En Colorado, en California, en Canadá, en Uruguay, todo está bien con la legalización de la marihuana. Los problemas que tienen son de que apesta mucho la ciudad, de que se acabó la marihuana, de que si van mexicanos y mexicanas a Las Vegas, dicen, apesta mucho marihuana y entonces los niños la van a usar, pero son niños chiquitos, los niños chiquitos no saben ni entienden lo que está pasando. Entonces, yo pienso que hay mitos sobre esto y mensajes ocultos de que si haces aquello, te va a hacer daño. Sí, se hace daño, pero en las dimensiones que hace daño el alcohol y el cigarro. Y ahora hay gente muy rica y muy brillante que ha usado marihuana, ¿no? El señor dueño de Facebook, el dueño de IBM, se me olvidó el nombre, y en fin, otros genios que a nivel mundial, Elon Musk también usa marihuana, unas personas brillantísimas están usando o han usado marihuana. ¿Qué opinas, Joaquín, sobre los efectos y consecuencias? Efectos y consecuencias, no coincido, somos buenos amigos, pero no coincido ahí porque en este momento yo tengo a un psicótico por marihuana. La marihuana ha sido modificada. Marihuanas que, como Kush, Hydro, Chronic, que ahora vienen con altos niveles de cannabinoide, el wax, el mismo wax que se extrae de la marihuana, y las personas se psicotizan. O sea, si no hay datos generales de la Secretaría de Salud, te los damos. Tenemos mujeres, niñas de 14 años que se psicotizan con marihuana, a lo mejor es 1 de 1000 o como le queramos decir, pero finalmente sí tenemos problemas con personas que tienen trastornos o rasgos de personalidad al consumir marihuana. Ha habido personas que hemos atendido que tienen 10 años fumando marihuana y un día de repente, ¡pum!, les tronó. Es decir, hay complicaciones y hay consecuencias. Ahora, hablando de la política y de las consecuencias, me refiero a la medida esta, yo no la entiendo como una medida de salud, yo la entiendo como una medida social. No sé si vayamos a entrar en el tema de la medida o de la propuesta que se está haciendo, porque de lo que se habla es de la cuestión criminal, de la violencia. Están las encuestas del ENVIPE, los victimarios que aseguran que 1 de cada 4 víctimas o que fueron victimados estaba drogado, la persona que los victimizó, y es real, pero no son los miles de muertos los que están drogados. En la mañanera el presidente decía, son los adictos o los que se drogaron, palabras más, palabras menos, pero pareciera ser como si fuera una violencia entre adictos y narcotraficantes. La disputa de terrenos no es por la marihuana, ahorita es por el fentanilo, es por el cristal y la cocaína, que todavía sigue entrando ahí en el ranking de las drogas más vendidas, ¿no? Pero
Entendiendo esto, debe haber una medida de prevención, debe haber una medida informativa, porque sí tenemos que conocer datos oficiales, debemos de saber a quién le cae bien, a quién no le cae bien. Se hablan de varias plantas de marihuana, se hablan de 20 personas en un solo lugar que pueden tener 6 plantas, esas personas van a tener hijos, digo, está complicado, Yo sí lo veo complicado en el tema de la prevención y la detección. Así es. Doctor Higuera, ¿tenemos un problema de salud en materia de consumo de marihuana como tal? A diferencia de otras drogas ilícitas, no a ese grado de severidad, puesto que la marihuana tiene respuestas distintas en cada persona. Hay personas que consumen la marihuana y no les pasa nada, y pueden pasar muchos años y a lo mejor no solicitan ayuda porque no lo necesitan, y así se vive esa experiencia. Pero hay una proporción documentada del 10% de la población que sí le va mal y que están en alto riesgo de la adicción. Y frente a la adicción, pues se habrá de expresar de diversas formas lo que es la tolerancia, el síndrome de abstinencia, y de la abstinencia, pues habrá sintomatología neurológica, sintomatología gastrointestinal, cardiovascular, inmunológica, hormonal, diversas. Pero la más complicada y la más difícil es la que nos llega a nosotros en los servicios de salud mental, ¿sí? Es el síndrome desmotivacional en las personas que son consumidoras excesivas, y que esa desmotivación la lleva al desinterés, al incumplimiento, al abandono escolar o laboral, a la deserción, a tener variaciones en sus hábitos, sobre todo en las variaciones del sueño, y con esto, pues las variaciones del humor, el humor irritable, la impaciencia, la intolerancia, y eso lo lleva o de nuevo al consumo o a la búsqueda de algo más, que puede ser que la persona, si no tiene la fortuna de acercarse a un servicio de ayuda, pues va a buscar quizá alguna otra droga para mitigar un sufrimiento. Pero así, en el extremo, pudiéramos decir que si las personas son propensas genéticamente al trastorno bipolar, pues la persona va a debutar en un trastorno bipolar posiblemente, y lo mismo en una esquizofrenia o en alguna otra cosa de orden psicótico. Pero algo que en la experiencia diaria tengo en la consulta justamente son jóvenes pues que no le va bien con la marihuana. Son jóvenes que en el periodo de la abstinencia tienen una plaga de pensamientos que le perturban terriblemente y que no los dejan estar en paz, y que el único alivio que descubren es volver a consumir, ¿sí? Entre otras, pues la inestabilidad emocional, la inquietud, el desespero, la impaciencia, el humor irritable, entre otras cosas, ¿no? Estamos hablando sobre el tema de la marihuana y su probable legalización, ahora que se está discutiendo en las cámaras, y que es pertinente pues abrir esta discusión a todos los sectores de la sociedad. Es parte del ejercicio que estamos haciendo en Foro 4 para ustedes. Regresamos en un momento más. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la probable legalización de la marihuana. Miguel, ayúdanos a contextualizar, ¿dónde está ahorita la discusión de la legalización? ¿Qué hay ahorita autorizado o legalizado y qué está discutiéndose en las cámaras? Bueno, de entrada llevamos 2 mitos derrumbados aquí, ¿no? Que es la única droga de entrada y que toda la gente que va a usar marihuana va a ir a una clínica a desintoxicarse. Esos mitos están derrumbados. No es así, ¿no? Hay que verla con visión objetiva, científicamente. Entonces, no es peor que el alcohol ni que el cigarro. Bueno, ¿dónde está la marihuana ahorita? En México el proceso de la marihuana viene desde Fox, que fue el primero que despenalizó la marihuana, y se estableció la tabla esa donde puedes traer 5 gramos de marihuana y otras drogas, no me acuerdo los gramos de las otras drogas, pero ahí viene, ¿no? Se pasó un proceso, pasó Calderón, inició la guerra contra el narco Calderón, empezaron los muertos, demasiados muertos en este país. Ahorita estamos sembrando cadáveres de las tierras, ahí están las madres buscadoras, están buscando a sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus hermanos. Eso es la violencia que se generó por la guerra del narco. El siguiente presidente, Peña Nieto, inició un debate global a nivel nacional para proponer un cambio más a fondo en el paradigma de la prohibición, y se celebraron foros, se propuso lo de los 28 gramos,
pero el PRI se descarriló en un momento dado y le echaron la culpa a la marihuana, otras cosas, y se paró, pero pues ya se hizo un debate abierto donde se proponía despenalizar 28 gramos, inclusive se proponía la legalización de la marihuana recreacional, y la medicinal sí pasó, pero con la llegada de Andrés Manuel se encontraron ciertos vicios ahí en la reglamentación que permitía que las gomitas, otro caso ahí de especulación, y tumbaron el reglamento, el secretario de Salud actual lo tumbó, y se amparó una persona, le dieron el amparo para la mamá de un muchachito, para que obligaran otra vez a aprobar el reglamento a COFEPRIS, y parece que está ya el plazo para que se cumpla y que tienen que sacar el reglamento de la marihuana medicinal, es decir, la marihuana medicinal ya es legal en México. La discusión que tenemos es de la legalización recreacional. La Corte declaró inconstitucional los artículos que establecían la prohibición al consumo de marihuana porque violentaba el principio de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, sentó jurisprudencia y le dijo al Congreso, acabo de declarar inconstitucional una serie de artículos y te digo que tú tienes que reformar la ley porque si no lo haces, yo voy a hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad y voy a decir que esos artículos ya no se aplican a nivel nacional y la gente puede consumir marihuana, pues a lo mejor la Corte puede establecer unos lineamientos y entonces, o que se quedara el caso así en general y bueno, la gente pudiera fumar marihuana como ella quisiera, ¿no? En ese proceso está el Congreso y se lo hizo a la Cámara, saber a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores actualmente acaba de aprobar las 3 comisiones unidas de Justicia, de Salud y de examen legislativo, la número 2 o la segunda, aprobaron en lo general, con el voto en contra del PAN y de la abstención del PRI, dos votos en contra de Morena en contra, aprobaron en lo general la legalización de la marihuana. ¿Qué sigue de ahí? Que se discute en lo particular el dictamen por las mismas comisiones, luego pase al Pleno del Senado y luego, si lo aprueba el Pleno del Senado, ¿no?, se va a ir a la Cámara de Diputados y si lo aprueba la Cámara de Diputados sin modificaciones, pues se lo mandará al presidente de la República para que lo promulgue, ¿no? Ese es el escenario en general legal sobre el tema de la legalización de la marihuana recreacional. Muy bien. ¿Qué opinas tú de los efectos que pueda tener la legalización? ¿Crees que podría servir o podría afectar? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo, puntualizando lo que está diciendo Miguel, sí, todo empieza con una niña que se llama Graciela Elizalde, donde abre la puerta a una serie de convulsiones que tenía, están importando CBD, y de eso yo siempre estaría a favor. Lo médico, el graso de la marihuana, que es el CBD, que puede ayudar en muchas cosas. El problema que yo, en mi terreno de las adicciones, como rehabilitador de personas en adicciones, yo siento que está complicada la medida por los clubs. Va a haber un instituto mexicano de cannabinoides o cannabinoide o de cannabis, como se va a llamar el instituto. Este instituto tiene que tener muy bien fundamentado el tipo de licencias, que van a ser 4 o 5, la misma persona no puede tener. O sea, si tú fumas y quieres una licencia para poder fumar y tener de 2 a 6 plantas, de 28 a 200 gramos, no puedes comercializar. El que quiere comercializar no puede comprar semilla. Semilla nadie la puede comprar porque no hay semilla clasificada, certificada para sembrar. Es decir, van a tener que venir las transnacionales a invertir primero que nada en la semilla. Yo no sé cómo le vaya a ir a los dueños de los campos y ejidos, que son los que, entre comillas, deberían de ser más beneficiados. Y hay algo bien importante, no sé qué opine Miguel y el doctor. El presidente dijo que él no está a favor de la legalización recreativa, más que la medicinal, pero su partido es el que trae la mayoría y que parece inminente la medida. Digo, tenemos que tener los ojos bien abiertos, pero creo que todo este barullo de las plantas va a ser bien complicado entenderlo. Es decir, ahora la gente va a hacer una carnita asada, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Y van a poder fumar. No, dicen, el instituto va a ir a verificarte cuándo. Alcoholes ha ido a checarte cuántas cervezas tienes en una hielera. O sea, eso no se va a poder dar. Entonces, quién sabe si pueda controlarse, pues. Claro.
¿Cuáles son los beneficios que ves, Miguel, con la legalización? Pues el primero de ellos es económico, ¿no? Y no soy capitalista, ¿eh? El primero es que los empresarios y el gobierno ganan mucho dinero. Acaba de ingresar a las arcas del estado de California, creo que $1,000 millones. Y en México matan a la gente por eso, ¿no? Los $1,000 millones es mucho dinero. Igual está Illinois, igual está Canadá. Uruguay dice que le ha bajado el narco con la marihuana como el 30% de las ventas. Entonces, el primer beneficio es económico, porque aquí ganarían también los campesinos, que es lo que dijo Olga Sánchez Cordero, que tenía que ser de justicia social, las víctimas, porque van a tener dinero también para que les paguen a las víctimas de delitos de este tipo, porque por ahí salen recursos y también la caja se agota si no hay de otra manera de sacar dinero. Va a haber infraestructura para las escuelas, va a haber dinero por el Joaquín, que tiene un centro de internación y que desde ahí mismo va a haber dinero para las personas. Es decir, hay nuevos recursos, una nueva fuente tributaria que va a permitir que se desplacen recursos donde no se estaban desplazando. También se va a dejar de discriminar a las personas, porque si alguien trae tatuaje, porque si alguien usa drogas, lo discriminan. Bueno, pues vamos a cambiar esa mentalidad de que si fumas marihuana huele a pobreza. No, hay muchos que fuman marihuana y son muy ricos y muy profesionales y muy inteligentes y son gente a nivel mundial muy inteligente, ¿no? Entonces, se va a acabar con la discriminación, se va a acabar con la persecución policíaca, de que vas con tu cigarro de marihuana y te agarra la policía y te extorsiona y quiere que le pagues dinero porque traes un churro de marihuana o te va a llevar a la cárcel con más droga. Eso me lo han dicho gente que fuma marihuana en Hermosillo, que pasa en Hermosillo. Y bueno, yo digo que también bajarán los muertos. Sin embargo, hoy ya no se dice que los muertos van a bajar por la legalización de la marihuana. Debe de bajar un porcentaje. Sí es cierto que hay otras drogas que tienen más fuerte el negocio en este tema. Sin embargo, la marihuana va a permitir enfrentar de otra manera al narcotráfico y a los políticos corruptos, porque no es nomás contra los sicarios y contra los que se están matando, es contra los políticos corruptos que en México se han hecho ganancia en contra de la sociedad mexicana. El secretario de Seguridad Pública dijo pues que detrás pues, de todo este problema de inseguridad está la corrupción política, ¿no? Doctor Higuera, ¿la legalización podría ayudar, digamos, a mejorar los instrumentos o los elementos desde el punto de vista de la salud, de este problema eventual de la salud pública? Yo quisiera saber que sí, pero en la etapa en la que nos encontramos con los recursos existentes en la salud y específicamente en la salud mental, que por muchas décadas la salud mental ha estado en el olvido. La salud mental y la atención de las adicciones ha estado en el olvido. Tal es el caso de que las organizaciones no gubernamentales tienen que salir al paso para abrir establecimientos y brindarle ayuda a aquella gente que lo necesita, porque las unidades de atención que tienen las secretarías de salud de los estados no son suficientes. En Estados Unidos somos privilegiados porque tenemos 5, pero no son suficientes para las necesidades. Pienso yo que si tras la legalización con fines recreacionales de la marihuana, posiblemente haya en una etapa inicial un consumo mayor, ¿sí? Y frente a ese consumo mayor, pues habrá mayores necesidades de atención de la salud mental de aquellas personas que ya han estado propensas a desarrollar algún problema y que se empeora con este consumo. Pero posiblemente, si es que se establece una norma oficial mexicana, ¿sí? que sea justa y que incluya, ¿sí? el fortalecimiento de los servicios de atención a la salud mental y de las adicciones, yo pienso que sí se podría beneficiar, porque ahorita se habla de la creación del instituto para afanes financieros, económicos o de investigación, cuando pues hoy en día tenemos la necesidad de la atención clínica de los ya existentes. Y de los ya existentes no es suficiente con lo que tenemos. Necesitamos crecer y fortalecer. Y en ese aspecto yo pienso que sí podría ser un área de oportunidad, porque pareciera pues que ya no hay vuelta atrás, que viene pues la legalización para fines recreativos. Lo que sí es cierto, se legalice o no, debería dedicarse más recursos para el tema de la salud mental, porque ya el problema lo tenemos, ¿no? Y no tenemos capacidad para hacer frente al mismo. Y ojalá que las autoridades tomaran cartas en el asunto y más allá del debate empezar a mostrarse la voluntad en los hechos.
Vamos a regresar, estamos hablando sobre la probable legalización de la marihuana. Muy bien, estamos hablando sobre la probable legalización de la marihuana. Ahora, otro tema es el debate, ¿no? ¿Hasta dónde debería hacerse? Como bien lo dijo Miguel, hubo un proceso de consultas públicas durante la administración del presidente Peña Nieto. Estas no derivaron necesariamente en una propuesta de legislación. Hoy las encuestas están divididas. Algunas encuestas hablan de un mayor apoyo a la legalización, otras encuestas hablan de que la mayoría de los mexicanos no aprueban. Parece ser que hay, digamos, diferentes datos que hablan pues de que hay una controversia dentro de los propios mexicanos. Frente a eso, Miguel, ¿qué debería de hacerse? ¿Cómo debería de abordarse el tema de la legalización? ¿Está bien que se lleve a las cámaras? ¿Tendría que volverse a abrir o ya se abrió suficiente y ya es tiempo de legislar? No, yo creo que siempre se abre debate a los temas, ¿no? Nunca está cerrado, se debe discutir todo el tiempo. Aún si se aprueba la legalización de la marihuana, se debe discutir si es lo más conveniente o no. Siempre, eso no, el tema no se debe estar cerrado. Sí, lo que creo yo es que no podemos pasar por los derechos de las personas. Y bueno, se tienen que ir cerrando las etapas, pues, ¿no? La legalización, se tarde un poquito más Andrés Manuel o no, es inminente. ¿Tú crees que el presidente, si las cámaras lo aprobaran, la va a decretar? Yo creo que sí, a lo mejor se puede tardar, pero lo va a hacer, lo va a decretar, porque Andrés Manuel de alguna manera es conservador, o sea, no es muy progresista, pero sí tiene un gabinete muy progresista. Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, también sonorense, ¿cómo se me olvidó el nombre? Secretario de Seguridad. Alfonso Durazo. Alfonso Durazo también dijo que había que legalizar la marihuana. Entonces, tiene un gabinete progresista y están empujando hacia la legalización de la marihuana. Una senadora, ¿no?, que se opone, de Sonora, ¿no? Sí, Lili Telles, pero Lili Telles es conservadora y la voz de Morena es muy fuerte el progresismo. Es una coalición muy rara, pues no van todos, y entonces ganó con una coalición Andrés Manuel y bueno, hay que soportarse entre todos y pues ni modo. Así está, pero va avanzando la legalización de la marihuana. Entonces, sí se debe de consultar a la gente, difícilmente se va a poder hacer un plebiscito. Pero sí, el Senado debe seguir consultando a la gente, la Cámara de Diputados, también la Cámara de Empresarios aquí en Sonora dijo que se debe discutir de una manera científica, eso me parece correctísimo. No debe haber prejuicios, no debe haber cuestiones religiosas, es un debate científico sobre el tema. Tiene que ser abierto, plural, así es, incluyente. claro que sí, definitivamente. Pero sí, tenemos que ir cerrando los pasos para llegar al final a un acuerdo. El acuerdo es, dice la Corte, que se debe legalizar. No es que diga la Corte se debe de legalizar la marihuana, lo que dice la Corte es no debes de prohibir que una persona use algo para disfrutar. El único límite que le puedes poner a esa persona es que dañe a terceros. O sea, podemos hacer lo que nosotros nos plazca siempre y cuando no dañemos a terceros. Eso se llama libertad. Si yo fuera un autoritarismo, otra persona que quiera abusar de otros, pues no. Entonces, eso es lo que dice la Corte. Bueno, y la consecuencia de eso, pues es legalizar la marihuana. ¿Por qué? Porque hay gente que en este país fuma marihuana. No sé por qué. Yo la he probado de grande, ¿no? De joven no la probé. Yo la he probado de grande. A mí me hace reír mucho la marihuana, pues, ¿no? Ahora que he andado promoviendo el cielo, la he probado, pues. Entonces, pero habrá gente, lo planteaba en las motivaciones, que lo ha hecho. Y bueno, porque lo hace la gente, hay gente que la vende. Y esa gente que la vende, pues, tiene problemas, se crean conflictos y se crean muchas muertes. Hay un tema también aquí, como bien lo dice Miguel, faltan muchos datos, ¿no, doctor Higuera? Falta mucho hablar sobre los datos, sobre lo que opina la ciencia, sobre las experiencias internacionales. Creo que esos son elementos que ha faltado en el debate aquí en México, ¿no? Sí, indudablemente que el debatir con pluralidad y con un enfoque científico, con la evidencia, sin duda se puede llegar a buenas conclusiones con respecto a este tipo de decisiones. El tema es que en este país todavía falta mucho orden y disciplina con respecto a lo que se hace, a lo que se trabaja y demás. Yo puedo presumir que aquí en el estado de Sonora, con respecto al país, tenemos un sistema de registros de lo que se trabaja y de lo que se atiende en materia de salud mental y adicciones. Tú conoces bien el sistema del CISBEA. Y el sistema de registro del CISBEA te permite conocer quién es la persona que consume la droga, en dónde la consume, en dónde la compra, con quién la consume, ¿sí?, en qué espacio físico y qué redes de apoyo tiene. Y de esas redes de apoyo, en dónde están localizadas, en dónde está su centro de salud, o sea, toda la red, ¿sí? Y es de enorme ayuda para la toma de decisiones.
¿Qué falta? Pues falta que los de arriba, tomadores de decisiones, pues se atrevan a decir, aquí va esta lana para esto, para aquello, para resolver, para mejorar o para crear nuevas unidades de atención, entre otras. Sí, por supuesto que estará pues bien interesante la posibilidad de debatir con ese propósito, porque sí necesitamos pues sistematizar toda la información para darle validez y para darle confiabilidad y mostrarle a la sociedad pues lo que somos y lo que hacemos, lo que tenemos. Así es. ¿Sí? Es una decisión trascendente que sí vale la pena. ¿Cómo opinas? ¿Debe abrirse el debate? ¿Es suficiente? Sí. ¿Hay que abrirlo más? Creo que yo me quedo con algo que pasa en Europa. Estamos muy lejos, pero todas estas medidas ya pasaron por otros países. En Europa hay un problema muy grave con los opioides, con la heroína, y hay lugares donde los jóvenes van, se inyectan ahí, no se enferman de transmisión sexual, de hepatitis, están detectados, los ayudan, los destetan, les ponen medicamentos, les consiguen trabajo, y son medidas preventivas y sin segregar o estigmatizar a las personas, ¿no? Yo pienso que si esta medida viene acompañada de una campaña inmensa de prevención, ahorita socioculturalmente los jóvenes creen que se van a divertir fumando marihuana, y es un error porque no a todos les cae, ya lo decía el doctor ahorita. Sin embargo, debemos de entender la prevención, la sensibilización, la concientización como parte importante de esto, porque se habla de millones, que 30 millones van a entrar, pero el 80% se van a ir a América Latina, nada se va a quedar aquí porque las semillas vienen de otra parte, y hay muchos números, pero no concientizan la idea de que los jóvenes que ya consumen y que ya están probando y que están en la fase de experimentación pueden tener un serio problema. Tal vez sí reduzca el consumo de otras sustancias porque ya tienes una ilícita, natural, blanda, ilegal, y que a lo mejor ya con eso te conformas, ¿no? Pero eso no quita que desde el 2016 la droga de iniciación, y una vez lo platicamos en la radio, doctor, es la marihuana. O sea, los jóvenes ya no pasan por el alcohol para fumar marihuana o para consumir otras drogas. Ahora fuman marihuana y luego consumen otras drogas. Así es. Una pregunta que también nos han pedido que hagamos. ¿Hay capacidad, tiene capacidad el gobierno para controlar la legalización de la marihuana, Miguel? Brevemente. Claro que sí. ¿Sí hay capacidad? Sí, sin duda. Para lo que no hay capacidad es para controlar los muertos y las matazones, ¿no? Ya lo vimos en Culiacán, o sea, no se puede meter la guerra en todos los estados, entonces, pero para lo otro sí hay. Sin duda, con la generación de recursos, pues lo primero que va a hacer el Estado es destinarlos a salud, obviamente, y el PG es muy efectivo para eso, lo estamos viendo. Inició una campaña nacional en contra del uso de las drogas, muy moderna, no con el toque prohibicionista, sino más científico, y aceptó que no está respondiendo. Entonces, tiene que cambiar la estrategia, pues. Entonces, si la gente está consumiendo drogas, si la gente no ha dejado de consumir drogas, como lo hizo Estados Unidos con la prohibición del alcohol, donde dijo Estados Unidos, ya basta, tantos muertos. La gente no quiere dejar consumir alcohol, lo vamos a legalizar, y los muertos bajaron. ¿Crees, doctor Higuera, que tiene capacidad el Estado? Si, por ejemplo, el sector salud se le proveyera de los recursos necesarios, ¿tendría capacidad para enfrentar los retos que significa la legalización? Yo pienso que sí. Hay mucha gente que se dedica a esto ahorita, y lo que se necesita es mayores recursos y mayor infraestructura, materiales y equipo, todo lo que esperamos ver para las actividades promocionales y de prevención, que es la bandera fundamental que se debe trabajar frente a este fenómeno de los consumos de riesgo, y la otra es el destino de recursos para las detecciones oportunas, para las intervenciones breves o para las personas que ya son adictas. Hoy en día tenemos aproximadamente 18,000 personas en el estado que sufren ya de una adicción a cualquier droga ilícita y que en algún lado deben estar sufriendo, porque no todos están en los establecimientos en el estado de Sonora, porque el número de camas no rebasa 1,000. Hoy tenemos un problema de desatención ya evidente. ¿Tiene capacidad el Estado para enfrentar la legalización? La revista Forbes dice que la mitad del país está a favor de la marihuana, pero en otra nota que sacó el día de ayer, dice que hay 700,000
adolescentes consumiendo drogas psicoactivas, sustancias psicoactivas, y tenemos un padrón de 2.2 millones de personas que consumen drogas. Entonces, si la medida viene a reducir los 2.2 millones que se publican oficiales ahí y los 700,000, pues yo estaría de acuerdo, pero no estaría de acuerdo si no hay, como dice el doctor, una bandera preventiva y de atención. En Sonora somos más de 100 centros de rehabilitación, ¿sí? Y en el estado habrá 5 hospitales de salud mental. O sea, sí estamos, el contrapeso, la contraparte está muy marcada. Así es. Muy bien, pues estamos hablando sobre el tema de la legalización. Es un tema que vale la pena seguir discutiendo, y más allá de la legalización o no, habría que ver con qué elementos se va a legalizar y con qué criterios se van a utilizar los recursos que eventualmente vendrían acompañados de esta legalización para precisamente dedicarse a las capacidades del sector salud para poder ayudar a aquellos que necesitan apoyo. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Así es. Y es un tema que valdría como sociedad incorporarnos a esta discusión, a este debate, a estas ideas. Joaquín, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Doctor Higuera, muchas gracias. Por el contrario, muy amable. Muchas Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Un placer, y aquí los vemos en la próxima edición.